Ahora sí me confirman si ya está grabando. Sí, está compartida la pantalla. Eh, Bienvenidos otra vez más a este espacio educativo. Hoy vamos a estar hablándoles acerca de la semiótica y la importancia de la imagen visual desde la perspectiva de diferentes autores que han planteado sus hipótesis acerca de la semiótica, la semiología, la importancia de la imagen visual y cómo es la misma, cómo funciona. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milán. Vamos a empezar con el objetivo de la clase, que tiene como objetivo conocer la visión importancia de los puntos de vista de varios autores y cómo complementa la estructuración de discursos relevantes mediante el uso de elementos de composición. Es así como damos inicio a esta clase con la propuesta de Ferdinand de Saussure. Propuesta de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, nacido en Suiza el 26 de noviembre de 1957, dedicado totalmente a la lingüística estructural, a través de su noción de sistema y las distinciones de la lengua y el habla, sintagmático y pragmático. Una de sus primeras cuestiones fue que analizó el orden epistemológico, es decir, con el modelo de conseguir el fundamento del estudio lingüístico. La semiótica para Ferdinand fue concebida como la ciencia que estudia la vida de los signos, es decir, en el seno de la vida social. También define como la importancia de la ciencia lingüística, que debería detenerse en la lengua. Sus principales aportes y la precisión de su enunciado metodológico. Su segundo principio es que afirma que el aspecto sincrónico prevalece del otro, ya que la masa es la única realidad. Tercer principio. Saussure planteó, imaginemos, el aire en contacto con una capa de agua. La presión atmosférica cambia, la superficie del agua se descompone, es decir, en distintos divisores. Último y cuarto principio. Está relacionado con el tema de la homogeneidad, es decir, un objeto a estudiar. Sus principales aportes fueron: analizó el orden epistemológico, la semiótica fue considerada como la ciencia que estudia los signos y también destacó la función social del signo y también estudió la lengua de manera profunda. La obra de Saussure propicia la modernización y aunque se inició en el ambiente denominado por el historicismo, esto quiere decir que gracias a Ferdinand tuvimos una evolución, ya que modernizó nuestra vida, ya hablando más de la lingüística, de la semiótica, y ahorita formando parte de nuestra vida y siendo fundamental para nuestra comunicación. La propuesta de Charles Peirce, una propuesta esgrimida en el siglo pasado, que aún se discute y revisa en el presente. Parte de un análisis de las relaciones lógicas entre los aspectos del signo, junto a las matemáticas como su primera premisa. Aquí no hay dualismo, sujeto, objeto, mente, cuerpo. En fin, tiene más un carácter transdisciplinar, ya que el signo comunicativo es un medio por el cual la información circula de una manera independiente. Peirce intentó superar la herencia del dualismo cartesiano mediante un compromiso inflexible a favor de la tesis de la continuidad ontológica entre mente y materia, o entre leyes psíquicas y físicas, respectivamente. Peirce intentó superar la herencia del dualismo en consonancia con otras posturas idealistas. Reconoció la existencia de una mente cósmica, la cual incluye a las partículas de materia, de modo que el azar y las leyes físicas serían pensados como extremos de un continuo mente-materia, haciendo de la vitalidad y el sentimiento manifestaciones primordiales en la naturaleza. La mente cósmica evoluciona mediante la generación de formas cada vez más diversas y específicas,
o diferenciadas que establecen nuevos tipos de interacciones entre ellas. Pero además, Peirce defendió un realismo epistemológico al aceptar que ante los sujetos particulares y determinados se presenta una realidad nómeno, externa, dinámica, que existe independientemente de ellos de su actividad. Peirce insistía en la simultaneidad, permanece y actúan de las tres categorías: primeriedad, potencia; segundidad, acto; y terceridad, ley evolutiva, para justificar la existencia de una flecha del tiempo irreversible y creativo. De acuerdo a Peirce, la mente se manifiesta con mayor claridad en las instancias plásticas de la naturaleza, como el pensamiento humano, y los seres vivos, cualquiera que sea su grado de organización. Es decir, la ley evolutiva no es determinista, sino que implica grados de plasticidad y afinamiento con una capacidad de amortiguar diversos tipos de fluctuaciones. De fluctuaciones externas e internas, dan lugar a verdaderas instancias de creatividad y de innovación evolutiva. Si bien es cierto que estos aspectos son interesantes, solo se puede comprender su densidad y sentido al dar a la semiótica peirceana su dimensión ontológica. El pensamiento arquitectónico propio de Peirce se caracteriza por la búsqueda de cientos, pocos, pero sólidos, que fundamentan su construcción filosófica. Estos fundamentos son las categorías universales del ser que se proyectan de maneras diferentes, en un nivel diferente y con distintas dimensiones. En el signo de esto es un signo como representación, como fenómeno general que opera en la naturaleza. Para Peirce, la comunidad muestra lo verdadero y produce cultura. Esto pues une nuestras experiencias o sentido común y las generaliza en signos comunicables o símbolos que produce una epistemología social, capaz de autocriticarse y corregirse, cada uno a su diferente forma. El fundamento de la propuesta de Peirce se basa en definición de la semiótica como ciencia independiente y determinación de su objeto. Así, la semiosis es una acción con base en el signo y su relación con el objeto y de su interpretante. Y distinción de tres niveles de signos. Estos son los que Peirce denomina índices, íconos y símbolos. Asignación de semiótica como la clave de otras ciencias. Con la semiótica, Peirce la aplicó para fundar o entender otras ciencias muy diferentes a las que solían pensar en ese tiempo. La relación triádica del signo representamen con una M, interpretante con una I y objeto con una O, lo cual sugiere que una interacción mutua puede ser no aislada. Con esta consideración, Peirce se erige no solo como pionero, sino que aplica en su tiempo y modo de la semiosis al ámbito de la comunicación, la lógica y la filosofía y las matemáticas. La propuesta de Umberto Eco. Umberto Eco es uno de los más grandes exponentes de la comunicación, sobre todo en el ámbito de la semiótica, en el que ha desarrollado un papel fundamental para su estudio y su desarrollo. Eco ofrece un modelo semiótico textual que busca dar respuesta a los problemas e inquietudes que surgen con respecto a la comunicación de masas. En la semiótica de Eco se explica el proceso de constitución de los signos y posibilita que la definición de la semiótica se expanda fuera de los límites establecidos por esta disciplina. En el Tratado de Semiótica General, Eco propone un modelo semiótico unificado que tiene un carácter teórico y general. Teórico porque busca explicar todos los tipos de función semiótica, y general porque no se aplica solamente a una manifestación semiótica en particular. Eco, en su teoría semiótica general, se aproxima a su objeto de estudio desde dos perspectivas que se limitan y modifican entre sí. De este modo deriva dos semióticas. La primera, que es la semiótica de la significación o teoría de los códigos, y la segunda, que es la semiótica de la comunicación o teoría de la producción de signos. La primera se constituye en torno a la concepción signo-función semiótica, posibilitada por una regla codificada subyacente. La teoría de la producción de signos o semiótica de la comunicación es tributaria de una teoría de los sistemas de significación y se refiere a la producción física de espécimes sígnicos.
También determina aquello que denomina los umbrales de la semiótica. Existen dos. El primero, el umbral inferior. Este se refiere a todas aquellas áreas del conocimiento que decididamente no se constituyen a partir de la noción del sentido. Y la razón es simple, porque se encuentran en el universo del pasaje de señales. En cuanto al segundo, el umbral superior, está representado por los estudios que refieren a todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Es decir, aquellos en los que entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones sociales. ECO determina también ante la situación un mensaje que llega en base a un código y que los destinatarios deben decodificar. Como código entendemos que es un sistema de símbolos que está destinado a representar y transmitir una información desde la fuente de destino. En el momento en que dirigimos una palabra, un gesto, un signo, un sonido, este se basa en una serie de reglas que están previamente establecidas y estas hacen posible la comprensión del código. Para decodificar existen ciertas cuestiones. Por ejemplo, los destinatarios no reciben el mensaje de manera particular, de forma reconocible, sino por el contrario, por un conjunto textual. Los destinatarios tampoco asemejan los mensajes con códigos reconocibles, como tales, sino por conjuntos de prácticas textuales. En base a ello, reconocemos sistemas gramaticales, pero después vamos a un nivel de abstracción metalingüístico. Los destinatarios tampoco reciben un único mensaje, sino una multiplicidad de ellos, tanto en el plano sincrónico como en el sentido diacrónico. ECO además advierte 11 criterios para la clasificación de los signos, los cuales se señalan como, por la fuente, por su significación e inferencia, según el grado de especificación sígnica, por la intención y el grado de conciencia de su emitente, por el canal físico, según la relación con el significado, por la capacidad de réplica del significante, por el tipo de vínculo con el referente, por el comportamiento que estimulan en el destinatario, por las funciones del discurso y por la tentativa de una clasificación general. Propuesta de Ronald Barthes. Fue un lúcido crítico de la sociedad de su tiempo. El centro de sus reflexiones fue limitar las diferencias entre la naturaleza y cultura y aportar nuevas miradas de estos fenómenos. Analizó el lenguaje como instrumento de dominación de las clases burguesas y como intento ilusorio por construir una realidad. Al mismo tiempo, reivindicó la responsabilidad y la libertad del lector para interpretar libremente los textos. La erupción del lector de Barthes determina lo que llamó la muerte del autor. Desde sus primeros escritos aborda el tema del lenguaje y quiere despejar una confusión instalada en el pensamiento occidental. El objetivo de lo que era este análisis era estructurar y definir las reglas, o más bien las regularidades que habían en la combinación funcional de cada relato que había. Este tipo de análisis procede en el mismo y su propósito era analizar y comprender la historia. Una vez que analizabas y comprendías la historia, procedías a realizar los ajustes nominales. ¿Ya? En esos ajustes nominales tú aplicabas, según la teoría de Barthes, 4 principios. El primer principio, conocido como principio de formalización, es esencialmente un principio de abstracción. ¿Qué es abstracción? El análisis estructural del relato, que es fundamentalmente comparativo. Es decir, buscas la forma del relato, encuentras la metodología y la forma, mas no buscas el contenido del relato. Ya, te fijas no te fijas en el contenido, pero te fijas, como quien dice, en la historia que relatas. El segundo principio es el principio de permanencia. Son las diferencias del sentido. ¿Qué quiere decir? Que se intentan encontrar las diferencias de forma que vengan probadas mediante
rasgos pertinentes y no pertinentes, que vendría a ser de manera oportuna y no oportuna. Sería lo que te encuentras de manera casual y lo que tú intentas buscar en el relato. Principio de pluralidad es indagar el lugar posible de los sentidos, ¿ya? Y analizar los códigos, pero más no los tienes que interpretar. Y el cuarto análisis de principio serían las disposiciones operativas, que son 3 las que deben realizarse: la segmentación del texto, que es la cuadriculación, el inventario de los códigos y la coordinación, que es el establecimiento de correlaciones con otros textos o intertextualidad. Después de Ronald Barthes, seguimos con lo que es el principio de Algirdas Julian Gremias. Este hombre siguió las huellas de Vladimir Plop, quien logró mejores avances en la semiótica narrativa. Greimas proponía un método original y diferente para la semiótica, que lo fue desarrollando a lo largo de 30 años. El punto de partida fue su profunda insatisfacción ante la lingüística estructural de los mediados del siglo que estudiaba, donde solo se estudiaban los fonemas y los morfemas. ¿Qué son los fonemas? Son unidades mínimas distintivas de sonido que todos los idiomas manejan, y morfemas, que son conocidas como unidades mínimas significativas gramaticales, que se producen combinando los fonemas. Greimas empezó por reducir las funciones de Prop y descubrió semejanzas enormes entre algunas de ellas. Muy aparte, formó el cuadro actancial, dotado de gran flexibilidad. Al tener una gran experiencia en los modelos semióticos, modificó la teoría de casos desde su punto de vista. Asimismo, lo modificó en más de 4. En total serían, no, si son 4, las secuencias. La primera sería la secuencia, que lo primero que hace Gremias es dividir el relato. Lo dividió en pequeñas partes, en pequeñas secuencias, y les empezaba a poner un nombre, ¿ya? En vez del típico modelo único secuencial, que era un solo párrafo, un solo relato, y se acababa. Una vez que tenía la secuencia, los empezaba a dividir por niveles, ¿ya? Los distinguía por 2 niveles. El primero, conocido como componente gramatical, que era independiente de las estructuras lingüísticas y se subdividía en 2, que era el profundo, que es la estructura elemental, como quien dice, era el centro de la significación o el nivel axiológico, y el superficial o actancial, que era acercando a la manifestación discursiva. El segundo era el componente semántico, que responde a la manifestación discursiva en el plano de la forma. Una vez que estaba distribuido en niveles, el primer nivel, que era el nivel actancial, Compañero, se puso en silencio tu micrófono. nivel es el más rico en variedad de formas. ¿Por qué? Porque aquí Greimas procuraba descubrir primero las isotopias, que es igual, iso, en griego sería iso, igual, y top sería el lugar. Intentaba encontrar los lugares parecidos, ya, que iban a contribuir a toda la unidad del relato. Bueno, ahora sí llegamos a la propuesta que me toca a mí, que vamos a hablar sobre Eliseo Verón. Ya. Vamos a hablar yo voy a hablar acerca de la propuesta de Eliseo Verón, quien empleó la teoría de los discursos sociales, que después, con el paso del tiempo, no se iban a llamar la figura teoría de discursos sociales, sino más conocida como sociosemiótica. La propuesta de Verón dice que la producción de sentidos conlleva una relación entre la materia significante, la semiosis social y la realidad social. Estos 3 componentes deben de ir de la mano para llegar a la teoría que Verón nos planteó. El significante. Junto con el significado forman un signo lingüístico
y ambos una imagen acústica de lo que vamos a hablar. La semiosis social, que cree que los objetos estudiados por sintaxis y semántica son los mismos que los objetos utilizan en el plano pragmático diario. Verón toma como referencia la teoría de Peirce y la filosofía del lenguaje de Frege, las mismas que estipulan. Peirce proporciona una teoría general entre el significado y la representación de los mismos. Es decir, si yo represento un árbol, el significado muy diferente o muy apartadamente de que el árbol lo haga con ciertas características que no son iguales al que yo vea un árbol, a que lo plasme, es el mismo significado. Independientemente de quién lo haga, el significado del árbol va a seguir siendo el mismo en cualquier contexto que estemos hablando del árbol. En la teoría de Frege afirma que el lenguaje natural no es un buen instrumento para pensar ni razonar. Él, en cambio, se encargaba de analizar los fundamentos teóricos que llevaron a la conclusión de que el lenguaje que nosotros utilizamos, el lenguaje verbal, no es tiene una estructuración que lleve a la confianza para uno decir, bueno, yo pensé de esta forma y vamos a razonar y esto es verdadero. Él se confiaba más en lo que nuestro cerebro traducía al momento de ver algún tipo de imagen. Estas dos corrientes las utilizó Eliseo Verón para llegar a la teoría de los discursos sociales, que es la que yo les voy a hablar. Esta se divide en dos, que es la rearticulación, donde el saber lingüístico es indispensable para la teoría de los discursos sociales. Es decir, para Verón, saber la lingüística previa para dar un buen discurso social era primordial en su corriente epistemológica. Y la reformulación conceptual como segundo punto, que es hacer estallar el modelo binario del signo y llenar a la realidad de sentido. Es decir, pasa del plano realístico a un plano visual. Él intentaba darle vida a esto, y en sus postulados eso fue lo que él formuló, darle vida a lo irreal, por medio de las imágenes. Porque todo este análisis desencadenó sobre una hipótesis anteriormente planteada, que fue en la que mis compañeros también hablaron, de Julius, de Umberto Eco, los que se me vienen a la mente. Entonces, de la sociosemiótica se divide también en dos niveles, que es el nivel ideológico, que es el sistema de relaciones de un discurso y las condiciones en el que se produce el discurso. Y la segunda, que es el nivel de poder, que es el sistema de relaciones de un discurso y los efectos que pudieran provocar en las personas. Eso por parte de la teoría de Verón. Porque ahorita vamos a hablar también acerca de la danza de los signos por Sechet, que planteó en el capítulo 8 se planteó la imagen visual y como primer interrogante tenemos las imágenes que vemos y las imágenes que creamos. Es decir, las imágenes que forma nuestro entorno son las imágenes que vemos. Todo lo que nos rodea ya estaba plasmado. Eso es lo que plasma Sechet en su libro. Lo que nosotros conocemos y nuestro cerebro automáticamente, independientemente de qué contexto estemos, nuestro cerebro lo reconoce y le da un significado a lo que él ya conoce. Y las imágenes que creamos, que son hechos con medios técnicos, en referencia a crear una imagen de un entorno natural, pero se utilizan medios técnicos o tecnológicos para llegar al mismo fin, obvio. Y cabe recalcar que no se llega y no se obtiene la misma imagen que nuestro cerebro prácticamente y de forma suspicaz lo traduce. Si yo veo un árbol en la vida real y veo un árbol que ha sido creado bajo medios técnicos, no va a ser lo mismo porque nuestro cerebro ya lo reconoce. Reconoce qué es verdad y qué es mentira, qué es real y qué es irreal, qué es creado y qué no lo es. Entonces, eso trata de la danza de los signos de Sechet. La segunda, para entender la tercera interrogante, que es la estructura compleja de la imagen, tenemos que hablar sobre el iconismo.
que es el sistema de representación lingüística y visual que trata de representar la realidad con las imágenes, que es lo que comparten todos los autores que hemos hablado esta noche, porque todos comparten y dan a entender que no es necesario y que no solo basta con que tú necesites hablar para expresar un mensaje, sino que las imágenes transmiten un mensaje, transmiten un tipo de información y nuestro cerebro la transcribe y la traduce y nos da el significado, el significante o como lo quieran llamar los otros, las otras personas que han hecho postulados acerca de la semiótica o la semántica o la semiología de la imagen. Entonces, la estructura compleja de la imagen está dividida en tres aspectos. El fenómeno epifánico, que es la aparición o una revelación de la imagen, y esta se traduce de la parte de la revelación, se traduce a una natural, o de la natural a la artificial. El significado icónico, que es lo relativo al significado, nosotros dependiendo del significado que nuestro cerebro le da, nosotros creamos una imagen alterna de lo que ya nosotros habíamos tenido en mente. De ahí vienen las convenciones icónicas, que es un acuerdo o norma lingüística visual. ¿Qué quiere decir esto? La lingüística visual es que tú no hablas y no necesitas hablar para transmitir un mensaje, que fue lo que ya les repetí anteriormente, sino que nuestro cerebro de manera maravillosa, al ver una manzana, sabe que es una fruta. Te da en tu cerebro el sabor, porque tú solo con imaginarte una manzana, que esa es la propuesta, con tú imaginarte la manzana ya sabes el sabor que tiene, te imaginas qué es. Ya tu cerebro está conceptualizado con aquello. Y por último, la imagen como texto y discurso, que tiene como referencia un tema y un estilo, que es lo que ya hemos hablado a lo largo de la clase de semiótica de la imagen y a lo largo de nuestra vida. Nos hemos podido dar cuenta que hoy por hoy no es necesario tener en una publicidad millones de líneas de escritura, porque ya las imágenes nos transmiten. Nuestro cerebro ha trascendido tanto que no es necesario ver una letra, no es necesario ver un punto, no es necesario ver una puntuación para que nuestro cerebro sepa de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar o de qué te quiere transmitir esa imagen. Eso tiene que ver con todo lo que nosotros hablamos, haciendo un pequeño resumen de la clase. Esas son los anexados, eso tienen todos los autores que nosotros hablamos hoy, tienen que ver con la imagen y la información o las conceptualizaciones que tiene la imagen hacia nosotros. Porque como vuelvo y les repito, en el siglo que vivimos ya no es necesario, con el avance, las inmediaciones de la tecnología, nuestro cerebro ha avanzado, gracias a Dios, a la par con las tecnologías y con las nuevas tecnologías. Entonces nuestro cerebro ya prácticamente no necesita ver una sola palabra porque él ya está digitalizado y te da prácticamente ya una imagen, así tú no la veas, ya el cerebro te la plasma. Entonces eso creo que es lo que estos autores han plasmado y se llevan sí unos con otros porque hablan no solo de la lingüística, sino de cómo va de la mano con los discursos sociales, cómo va de la mano con la semiología de la imagen, con los pragmatismos, con la semántica. Y es un tema larguísimo, larguísimo, pero ahorita nosotros expusimos simplemente cómo nos transcriben una imagen y cómo son las propuestas de ellos, qué han develado ellos y qué enseñanza nos dejan. Eso es todo por hoy. Les agradecemos de antemano por su atención. Recuerden visualizar este video y dejarnos un dedito arriba. Muchas gracias.